En Uruguay, la vida vuelve a la nueva normalidad. Los estudiantes están volviendo progresivamente a las aulas, desde abril se retomó la construcción y el comercio en general se ha reactivado. Y todo esto con una de las tasas de contagio y letalidad más bajas en todo el continente. Hablamos de que el país inició junio con poco más de 800 casos y una veintena de muertes en total desde el inicio de la pandemia. ¿Pero cómo lo logró? Pues en este video te explicamos su singular estrategia para contener el coronavirus. Primero, Uruguay actuó temprano y rápido y su clase política en general logró un consenso en cuanto a las medidas sanitarias. El 13 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en Uruguay y ese mismo día el país decretó la emergencia sanitaria. Se cerraron fronteras, suspendieron vuelos, clases, servicios religiosos y eventos públicos como torneos de fútbol y conciertos. Y la gestión de la pandemia se convirtió en el estreno presidencial del flamante presidente Luis Lacalle Pou, que había llegado al poder 2 semanas antes. A diferencia de muchos países donde la pandemia se ha llegado a convertir en tema de fuerte disputa política, en general los partidos políticos uruguayos apoyaron las medidas sanitarias del gobierno. El plan económico ante la pandemia sí generó más debate, pero logró consenso para la creación del llamado Fondo del Coronavirus, que se financió principalmente con la reducción de un 20% de sueldos de presidente, ministro, legisladores y funcionarios públicos que ganen más de $1.800 al mes. Y este consenso y apoyo a la gestión de la pandemia de los sectores políticos también tuvo su reflejo en la sociedad. Porque otra cosa que hizo diferente Uruguay es que nunca impuso una cuarentena obligatoria, sino que fue voluntaria. El argumento del gobierno para hacerlo así fue evitar imponer multas por desacato a esas personas que no tienen un sueldo mensual, sino que salen a buscar dinero a diario con su trabajo a la calle. La estrategia, en cambio, fue apelar a la responsabilidad ciudadana. Y muchos uruguayos respondieron. Según una encuestadora uruguaya, el 90% aceptó la recomendación de quedarse en casa. Aunque con los meses ese porcentaje ha ido bajando y sobre todo se han incrementado las visitas a amigos y familiares. Pero hay algo más que ha jugado un papel clave en la contención de la pandemia. Uruguay tiene uno de los pocos sistemas de salud universales en la región al que todos tienen acceso, y su sistema de atención primaria ha sido muy útil a la hora de evitar más contagios. Los llamados médicos de la familia, que están en los barrios, han podido atender a los pacientes en sus casas, evitando que vayan a hospitales o a clínicas. Y las pruebas que se han realizado, que hasta el inicio de junio fueron más de 45.000, se han hecho en los hogares de los pacientes. Además, con más de 13.000 pruebas por millón de habitantes, Uruguay ha hecho más test que sus vecinos Brasil, Argentina o Paraguay. Por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis. Paraguay ha logrado mantener también a raya la pandemia y está entre los países con la menor tasa de letalidad del virus en América Latina y con una de las cuarentenas más estrictas de la región. Pero retomando, ya se ha visto que con el coronavirus el factor demográfico es clave y los países más golpeados han sido también aquellos con ciudades densamente pobladas. Bueno, pues este no es el caso de Uruguay. No sé si han escuchado eso de que a Uruguay le llaman el paisito. Bueno, tiene que ver con que es un país de pocos millones de habitantes. Son casi 3,5 millones con una densidad de 19.000 personas por kilómetro cuadrado. Es poco comparado con sus vecinos del cono sur, como el gigante Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes y 25.000 personas por kilómetro cuadrado, y grandes ciudades como Sao Paulo, la segunda con más densidad de América Latina detrás del DF. O Argentina, otro vecino gigante de Uruguay, que tiene 45 millones de habitantes y casi 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y el Gran Buenos Aires con casi 15 millones. Pero aun cuando Uruguay tiene mucho a su favor, hay epidemiólogos y expertos que advierten que el país no puede confiarse. Comparte frontera con Brasil, que es el país más golpeado por la pandemia en América Latina. Y las ciudades en la frontera tienen un intenso intercambio económico y social, por lo que el riesgo de contagio es alto. Pero de momento Uruguay ya ha logrado lo que muchos países de la región y el mundo no han hecho: gestionar el coronavirus y regresar a la nueva normalidad con cautela.